Hola, ¿qué tal? Hoy día quiero compartir con usted un texto de la Biblia que está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, que dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este texto es un texto esperanzador en estos días y en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Y este texto nos habla de un día de salvación. Y en tu vida, amigo, amiga, hay un día de salvación. Y tú te preguntarás, ¿cuál es ese día? ¿Cuándo será el día de salvación? ¿Será un día especial? ¿Será un día marcado en el calendario? Y en verdad la respuesta es muy fácil. El día de salvación es hoy. Hoy es tu día de salvación. Hoy Dios está dispuesto a aceptarte. Hoy Dios está dispuesto a venir en socorro tuyo. Tú y yo necesitamos socorro. Tú y yo necesitamos salvación. Tú y yo necesitamos una mano que nos levante y que nos ponga a salvo. Y nadie más lo puede hacer en este suelo. Solo lo puede hacer alguien muy especial. Y ese alguien muy especial es nuestro Dios. Solo Él lo puede hacer. Hoy es el día de socorro, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que ese alguien especial te puede tomar y te puede poner en alto y te puede poner a salvo. Tú tienes que buscarlo. Hoy es el día de salvación. Muchos dicen mañana yo voy a buscar a Dios, mañana yo quiero ser salvo. Pero es hoy. Búscalo hoy. Te invito a que lo busques hoy, porque mañana puede ser tarde. También el libro de Lucas, en el capítulo 19, verso 10, dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es Jesús. Volvemos, esa mano que te levanta, el único que puede traerte auxilio, socorro en estos momentos, es Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él pagó un precio y ese precio fue morir en la cruz, dar su vida en la cruz, dar su sangre para que tú y yo tengamos salvación. Y termino con un último texto de la Biblia que está en San Juan 1:12 que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. Amigo, amiga, parto como al principio. El día de salvación es hoy. Si hoy día tú desprecias este día, puede ser que no tengas más posibilidades. Pero si hoy día tú usas este día y tú lo aprovechas y en verdad te aferras a Dios, lo buscas, pues Él dice que si tú le recibes, Él te da potestad, Él te da derecho para que seas nada menos que su hijo o su hija. Querido, querida, ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Hoy día todo el mundo dice, sí, somos hijos de Dios, pero verdaderamente los hijos de Dios son aquellos que han creído y aceptado a Cristo como su Salvador personal. Si no has creído en Cristo, si no lo has recibido como tu Salvador personal, aún no eres hijo de Dios. Amiga y amigo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Aprovecha que Él hoy día te está esperando y Él quiere darte el derecho, la potestad de que seas su hijo, su hija. Aprovéchalo. Dios te bendiga.